Bienvenidos a una nueva entrega de Conversar, este ciclo de charlas de Sinergia Argentina que semanalmente y solo por el canal de YouTube de nuestro portal de noticias estamos compartiendo con todos ustedes. Los invitamos a suscribirse, a activar la campana de notificaciones para no perderse ningún contenido que se va cargando diariamente y por supuesto también a sugerirnos contenidos para poder cubrir con todo el equipo periodístico de Sinergia Argentina. En la última charla estuvimos hablando de la economía social, puntualmente con el cooperativismo como centro, en la voz del presidente de la Federación de Cooperativas Chubutenses, Fabricio Petrakowski. Y en esta charla tenemos también a gente que tiene que ver con la economía social, pero puntualmente desde el mutualismo, entre otros sectores de trabajo. Me refiero a FAMUCH, la Federación de Asociaciones Mutualistas de la provincia del Chubut, que está representado en este caso por Hugo Schwemmer, que está con nosotros. Hugo, gracias por recibirnos, por este tiempo que le dedicás a Sinergia Argentina. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te va? Bueno, un gusto hablar con vos y bueno, muchísimas gracias por la invitación a la charla. Bueno, vamos a arrancar como hacemos habitualmente, dando un poco de contexto para aquellos que por ahí no conocen de la temática y que están viendo esta charla en el marco de estas entrevistas que hacemos dentro de lo que es o se denomina conversar. ¿Cuál es el campo de acción y el alcance territorial que en Chubut tiene lo que se denomina como la economía social, en este caso el mutualismo? Sí, la federación nuestra representa a todas las mutuales de toda la provincia. Es una única institución que nuclea a todo el mutualismo de la provincia del Chubut, a diferencia por ahí en muchas de otras provincias donde hay más de una federación. La provincia del Chubut tiene una sola federación y bueno, nosotros nos hemos puesto como política de integrar a la gran mayoría de las mutuales. Y tenemos una de las provincias que tiene un alto porcentaje de adhesión de las mutuales. Nosotros tenemos más del 90% de las mutuales dentro de la federación. Así que esto, bueno, le da, por supuesto, un peso importante dentro del contexto de la economía social de la provincia de Chubut, y bueno, con mutuales importantes, históricas, las mutuales aquellas que vienen básicamente de las asociaciones creadas, bueno, muchas antes que las propias ciudades, como las asociaciones italianas, las españolas, que tienen un peso muy importante de desarrollo en las localidades. Puerto Madryn, el cine está sobre la asociación italiana y es todo una representación fuerte que tiene la institución en Puerto Madryn, en Comodoro, la asociación española con su sanatorio, que es uno, digamos, uno de los sanatorios más importantes de la Patagonia. Y después tenemos las estructuras vinculadas a las organizaciones gremiales, que son más recientes, pero no dejan de ser menos importantes, como camioneros, petroleros, que por ahí, dado el desarrollo que tienen las estructuras gremiales, después montado la mutual sobre esa estructura, realmente avanzan muy rápidamente y lo tienen como la herramienta de vinculación social con sus afiliados. Para nosotros eso es importante, que el gremialismo mire al mutualismo como una parte importante, porque esto fue casi al inicio del sindicalismo, tuvo al mutualismo como aliado estratégico en el desarrollo de políticas sociales. Después en el medio hubo una interrupción larga y ahora, por suerte, el gremialismo empieza a mirar también al mutualismo como una herramienta importante de desarrollo. Y después tenemos mutuales vinculadas a los empleados públicos de la provincia, que también tienen un desarrollo importante. Así que el mutualismo, para que vos tengas un dato de la importancia que tiene nuestra provincia, nosotros nucleamos alrededor de 45.000 familias en una provincia que tiene, bueno, 800.000 habitantes. Entonces, esto marca el nivel de desarrollo y de inserción social que tiene el mutualismo en Chubut. Ujú. Hugo, ¿por qué es importante aclarar que la economía social no es una economía marginal o de coyuntura, o que incluso, como algunos suponen, no se contrapone con la economía de libre mercado? Sí, yo creo que eso es una mirada que muchas veces nosotros mismos tuvimos de nuestro propio desarrollo, digamos. Y generalmente muchas veces los gobiernos de tinte neoliberal nos ponen en ese lugar, que para que atendamos la pobreza, digamos. Entonces, todo lo que es el cooperativismo, el mutualismo, con una mirada muy marginal, y dice, bueno, todo lo que el Estado ni la economía de mercado puede atender, se los damos a que
se desarrolle, pero siempre muy abajo, como muy vinculado a la pobreza. Esa mirada se cambió mucho, vos sabés que hubo, yo te puedo decir como un hito muy importante, que fue un congreso muy grande que se hizo en el 2006 en Sunchales, provincia de Santa Fe, donde ahí se tomó una decisión importante desde el cooperativismo, el mutualismo, las pymes, donde empezar a cambiar la mirada esta, primero internamente nosotros, porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos en ese lugar, tener una mirada mucho más amplia en la construcción de la economía social, porque hasta ahí veníamos muy segmentado, el cooperativismo por un lado, el mutualismo por otro, las pymes por otro. En eso trabajó mucho el INAES, en la figura de Patricio Griffi cuando estuvo de presidente, y de ahí tuvo un desarrollo de políticas de trabajo en conjunto del cooperativismo, el mutualismo. Creamos el IPE como institución que nuclee como paraguas, digamos, de toda la economía social, y ahí convocamos a todo el mundo, cooperativismo, mutualismo, bueno, los pequeños comerciantes, con una mirada muy amplia de construcción de un espacio económico que obviamente que el primer aliado y el principal siempre tiene que ser el Estado, porque si no es muy difícil competir con una economía de mercado que tiene reglas distintas, que tiene otras formas de desarrollarse, donde en el centro del mercado está la cuestión económica, y nosotros lo que privilegiamos es las condiciones de trabajo, el desarrollo comunitario, por lo tanto, la inversión nuestra es mucho mayor que el otro, que lo único que privilegia es lo económico, y que generalmente si tiene que ajustar siempre va por el lado del salario, por el lado de las condiciones de trabajo. Entonces nosotros, nuestro aliado natural siempre es el Estado, porque aparte perseguimos los mismos objetivos, que es el bien común. Entonces, desde esa mirada, creo que se empezó a cambiar mucho, y hoy creo que el desarrollo que tiene el mutualismo y el cooperativismo en el país es importante. El mutualismo con más de 10 millones de socios en todo el país, y el cooperativismo con un poco más de 30 millones, teniendo en cuenta que ahí involucramos a todas las cooperativas de servicio, con lo cual eso da un empuje muy importante. Nosotros andamos alrededor del 10% del PBI nacional, lo aportan las entidades solidarias. Así que es un desarrollo y un crecimiento muy importante. Yo te podría decir que hoy en la provincia del Chubut, si el mutualismo y el cooperativismo se retiraran de la prestación de servicio que están brindando, pondrían al gobierno en una situación muy compleja, porque nosotros somos hoy un sostén muy importante, mucho más en este contexto económico que está viviendo nuestra provincia. Te llevo un poco al plano nacional y debemos hacer sí o sí una mención respecto del último acontecimiento. El domingo pasado falleció Mario Cafiero, presidente del INAES. Primero te pido una reflexión sobre Cafiero, porque además sé que tenías vínculos no solo con él, sino también con gran parte de referentes de la economía social a nivel nacional. Y luego te pregunto, te llevo un poco al terreno desde el ámbito nacional, con la mirada sobre el INAES, el rol que cumplió en los últimos años durante la gestión de Macri, y qué expectativas tenés con esta nueva composición del INAES. Sí, bueno, primero una pérdida enorme, digamos, no solamente por el aprecio personal que yo tenía por Mario, lo conozco hace muchísimos años. Yo me parece que una de las figuras de mayor coherencia y de mayor nobleza que transitó por la política nacional, digamos, un hombre de enorme coherencia en todo si uno recorre el accionar de Mario, siempre estuvo en el mismo lugar, tuvo una mirada muy particular del desarrollo de la economía popular. Así que bueno, para el sector es una enorme pérdida, y bueno, creo que su mirada quedó muy reflejada en la conformación del directorio del INAES. Como pocas veces tuvo una conformación tan fuerte, con presencia del cooperativismo y mutualismo. Casi la totalidad del directorio tuvo esa conformación, bueno, con Alejandro Russo, con el presidente del cooperativismo, con Ariel Huarco, con Naún, bueno, todos hombres muy vinculados al cooperativismo y al mutualismo, con lo cual a nosotros nos generó mucha expectativa. Sabíamos que había una planificación importante de desarrollo para los próximos años, con algunas miradas estratégicas, que nosotros tenemos mucha fe y mucha expectativa que eso va a continuar, digamos, que el gobierno nacional también tiene una mirada con esto. Vos sabés que está muy incorporado a lo discursivo, desde inclusive antes que gane Alberto Fernández, con Arroyo, con todo el equipo, porque vos sabés que nosotros hablamos mucho, inclusive antes de las elecciones, porque cuando en el 2003, cuando gana Néstor Kirchner,
contrariamente a lo que muchos creen, que la economía se reactivó por aporte de los grandes grupos económicos, esto no es cierto. Cuando uno mira los números, toda la reactivación de la Argentina en todo el primer momento vino básicamente de la economía social, de los pequeños empresarios, de los ahorros familiares, que cuando el gobierno le generó básicamente garantías y credibilidad, empezaron a generar pequeños proyectos, ya sea, bueno, una pequeña fábrica que se ampliaba, gente que se asociaba para nuevos proyectos, y toda la reactivación vino de abajo para arriba. Los grupos económicos invirtieron mucho tiempo después que ya la Argentina estaba en marcha. Y ahora hubo una mirada muy similar. Todos pensábamos que si una vez que recuperaba el gobierno el peronismo, y que generara esa confianza, iba a venir la recomposición de la Argentina por el mismo lugar, de abajo para arriba. Y yo creo que inclusive hoy se empieza a ver en nuestros lugares, aún a pesar de que, bueno, nos atraviesa la pandemia, cuestión que nunca imaginamos que eso nos iba a pasar, en un contexto muy difícil, donde ya veníamos con 4 años, yo lo decía hoy, yo no tengo duda que el gobierno más entreguista y que más ha deteriorado las pequeñas empresas, nos endeudó, nos llevó de vuelta casi peor que a lo que estábamos en 2001, y en el medio automáticamente tuvimos la pandemia, por lo cual atravesamos una situación muy compleja, pero aún así uno empieza a ver que los pequeños brotes y reactivación que viene están viniendo por ahí, de la credibilidad de la gente, de que la gente tiene expectativa en el gobierno, que le va a generar garantía, y yo no tengo duda que en ese contexto la economía social está jugando y va a jugar un rol muy importante, porque inclusive el Estado Nacional está apostando muy fuerte a que la reactivación venga por ahí. Yo creo, Carlos, que lo que hay que hacer es empezar a mirar como un modelo claramente alternativo a la economía social, porque genera mucho más estabilidad, porque tiene mucho más sustentabilidad, porque tiene mucho más fuerza cuando vienen los vientos en contra de sostenerse. De hecho, creo que, te puedo decir por nuestra provincia y por nuestro lugar, Trelew, si no hubiéramos tenido el desarrollo de la economía social que hemos construido en estos años, hubiéramos estado en una situación absolutamente compleja. Gran parte del sostenimiento de la economía nuestra viene de la economía social, feria, productores, bueno, todo lo que rodea a nuestra ciudad. Y yo creo que eso hay que fortalecerlo mucho, con una economía que sea vigorosa, que empiece a competir, que pueda generar escala, que pueda generar valor agregado, pero hay que ir de abajo para arriba, no hay que cometer los errores que se han cometido anteriormente de armar estructuras sin desarrollo de por abajo, digamos. Bueno, esta es la apuesta muy fuerte que estamos haciendo nosotros, mucho desarrollo territorial para después dar valor agregado y consolidar una economía que realmente genere oportunidades, genere escala como una empresa social, digamos, con esa mirada. Y termino con esto, con lo de Macri, creo que tenía claramente intencionalidad de cerrarlo al INAES. Uno ve tenía proyectado para este año, si ganaba, 30 millones de pesos, con lo cual claramente lo iba a cerrar, digamos, porque imagínate que el INAES ejecutó en el último, cuando terminó el gobierno de Cristina, más de 1.500 millones, digamos. Y Macri tenía presupuestado para este año 30 millones de pesos, por lo cual claramente el INAES iba a desaparecer porque tienen una cuestión ideológica claramente que va en contra del desarrollo. Bueno, de hecho han destruido las empresas, las pymes, todas las empresas nacionales, ¿por qué no la economía social, digamos? Y ellos simplemente tenían una mirada que lo que queda de eso, que es una cuestión muy residual, que se atienda desde la asistencia, y lo que no, bueno, que se reconvierta y que pase lo que pase. Así que creo que en ese sentido hemos salvado al instituto, y bueno, yo creo que por supuesto hoy hay una mirada absolutamente contraria a lo que tenía un gobierno vinculado a lo más rancio del neoliberalismo a nivel mundial. ¿Les genera, más allá de expectativa, esperanza de que el camino que va a seguir el INAES va a seguir beneficiando a la economía social? Esta resolución reciente que reconoce la naturaleza de las organizaciones de la economía social respecto de la exención en los gravámenes que estaban, y que de hecho Macri en varias ocasiones intentó avanzar en ese plano. Esta resolución, que hace muy poquito tiempo se conoció,
por parte del INAES les renueva las esperanzas en ese sentido o le lleva tranquilidad al sector? Sí, totalmente, sí, totalmente. Nosotros no deberíamos, no tenemos ningún argumento para no tener confianza en el Estado, no tener confianza en nuestros propios compañeros que hemos militado durante muchísimos años juntos y que hoy forman parte del directorio, digamos. Nosotros tenemos plena confianza que jamás harían alguna medida en contra que vaya al sector, todo lo contrario. Así que por supuesto que tenemos mucha esperanza, nosotros creo que la misma invitación que me acuerdo que nos hizo Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, cuando asumió, que dijo la economía social quiero que sea una parte central de la reconstrucción de la Argentina. Bueno, esa misma esperanza es la que tenemos ahora, digamos. Nosotros queremos ser parte de la reconstrucción de esta Argentina, con trabajo, con distribución, con buenas condiciones de trabajo, que es la base central, y básicamente, Carlos, con mucha solidaridad, que es lo que le falta al gran parte del pueblo argentino, digamos, construir economía, con lazos fuertes de solidaridad para construir básicamente una sociedad mejor. Este es en el fondo el gran objetivo de la economía social. Y yo no tengo duda que este va a ser el camino que va a transitar no solamente nuestro lugar, digamos, el país. Yo creo que la provincia del Chubut se va a ir alineando en eso. Hoy creo que faltan muchas políticas en este sentido, digamos, mucho más en el contexto que estamos. Yo creo que la provincia del Chubut debería plantearse también tener bases fuertes de construcción de la economía social. Nosotros tenemos turismo, nuestros valles, bueno, la comarca andina, bueno, todo lo que es con muchas riquezas naturales, con lo cual ahí podría haber un fuerte desarrollo de la economía social. Lamentablemente no hay políticas públicas fuertes en ese sentido, pero nosotros apostamos fuerte que desde un municipio como el nuestro, que es el segundo municipio más grande de la provincia del Chubut, empiece a tener rebote fuerte de la construcción que estamos haciendo nosotros, y por supuesto que aspiramos básicamente a construir a futuro las gestiones que vengan con fuertes bases de construcción de la economía social. Porque hay un dato que no es menor, nosotros hoy nuestra provincia está sostenida mucho en el tema de las regalías petroleras. Hay datos de todos, de estadísticos y buenos económicos, que el petróleo inevitablemente va a ir bajando. Y creen mucho que dentro de 20 años probablemente valga muy poquito. Inclusive dice que puede regalarse petróleo por el desarrollo de todas las energías alternativas. Bueno, ¿qué va a hacer la provincia del Chubut cuando su principal ingreso no exista más? Eso hay que empezar a pensarlo ahora, digamos. Entonces, me parece que ahí claramente aparece como una cuestión importante en el desarrollo y la reconversión de la provincia en la economía social. Perón desafiaba a las 62 organizaciones peronistas habitualmente con esta frase de hay que dejar de ser un factor de presión para pasar a ser un factor de poder. En el mutualismo también está esta mirada de entender la importancia de ocupar espacios, aquellos en los que se toman las decisiones que de una manera u otra afectan el funcionamiento, por ejemplo, del sector de la economía social. Me refiero a, entiende el mutualismo que también es importante, que debe dejar de ser un actor, si querés, desde la diagonal entre el privado y el público y generar ese camino para involucrarse en las decisiones políticas? Y vos sabés que el mutualismo siempre tuvo una vinculación muy vinculada al servicio y muy vinculado a su núcleo de asociado, digamos. Yo tengo mi mutual, brindo el servicio a mis socios y mientras mis socios estén contentos y conformes, bueno, como que ahí ese era el techo, digamos. Inclusive había una mirada muy sectorial, digamos, cooperativismo a un lado, había una línea que dividía el cooperativismo y el mutualismo. Yo creo que la impronta que le dio al sector Alicia Kirchner, Patricio Griffin, bueno, un poco que rompió con esta línea divisoria y empezó a construir también un espacio donde haya una mirada mucho más amplia de construcción colectiva, y me parece que eso de a poco empieza a calar, y hoy yo veo que hay dirigentes nuestros bueno, que son la provincia de Chubut, inclusive tiene un concejal en Comodoro, bueno, nosotros que hemos ingresado a la gestión de la municipalidad, en Lago Pueblo hay un concejal, el viceintendente
el Lago Pueblo tiene una vinculación fuerte con el espacio de la economía social. En varios lugares hubo cooperativistas que participaron en las elecciones. O sea, hay una apuesta mucho más fuerte y un entendimiento que si nosotros no ocupamos espacio de poder, es mucho más difícil, digamos, que poder articular en esta articulación tan necesaria que es del sector con los estados provinciales, municipales. ¿Cuánto se facilita cuando uno encuentra estados permeables a llevar políticas en conjunto? Nosotros lo vemos y por ahí uno no quiere ponerse de ejemplo, pero cuán fácil es articular entre el EU y cuán dificultoso es en otros lugares donde los compañeros no encuentran recepción en los gobiernos municipales, donde tienen una mirada muy marginal, donde les cuesta mucho integrarlos a los gobiernos. Se pone muy difícil porque es muy desigual la pelea entre la economía de mercado y la economía solidaria si no hay acompañamiento a los estados. Pero yo creo que a medida las crisis, muchas veces como la que estamos atravesando, bueno, hace rever, hace tener una mirada distinta y ojalá que en esa crisis que estamos pasando, que todos creemos que vamos a pasarlo y que todos vamos a tener que reconstruir no solamente nuestro lugar, sino vamos a tener que reconstruir el mundo, porque se cayó el mundo. Y en esa mirada yo creo que empieza a haber una mirada distinta de la necesidad de lo que provoca la economía de mercado. Lo hemos visto en los países grandes, lo que le ha pasado a los europeos, los sistemas de salud destruidos, cuando tiene que el Estado acudir no tienen ni siquiera respiradores. Hay que tener una mirada distinta. Lo que dice Klimberg tan claramente, ¿no? Las ambiciones desmedidas del mercado, que no importa si se lleva vida puesta, el gran objetivo es la ganancia desmedida, a costa de que generemos millones de pobres, como tiene el mundo, cuando podría generar la alimentación para triplicarla de la cantidad de habitantes que somos, los niveles de concentración económica, yo creo que hay que empezar a forzar mucho que una distribución distinta, y bueno, y eso tiene que venir de parte nuestra. Obviamente que eso nada es gratuito, hay que empezar a involucrarse, hay que empezar a disputar, y me parece que eso claramente está cambiando esa mirada que tenía el mutualismo tradicional. Más allá de que vos decís, no quiero ponerme como ejemplo, uno no quiere terminar siendo autorreferencial en una charla, por ejemplo, de este tipo, pero sí me parece interesante y conveniente que nos cuentes un poco más de cómo ha sido esta experiencia que han comenzado a desarrollar desde la economía social aquí en Trelew, con la gestión de Adrián Maderna al frente de la Intendencia, porque Trelew se define, así se la conoce, hace ya un tiempo, y creo que tiene mucho que ver con el trabajo de FAMUCH, como la capital provincial de la economía social. Ahora, desde la economía social han llegado a un acuerdo estratégico, político, y hoy forman parte de la Municipalidad de Trelew, digo, referentes de la economía social, vos entre otros, como parte del equipo puntualmente en la Agencia de Desarrollo Productivo. Bueno, ¿qué reflexión haces o qué nos podés contar un poco respecto de este camino que es breve todavía, pero que, bueno, por tus palabras promete bastante? Sí, mira, creo que nosotros tenemos, la municipalidad tiene que ver con que Adrián Maderna sea el intendente. Difícilmente, si hubiéramos tenido otro intendente que no hubiera tenido la mirada de construcción, de reconstrucción de su ciudad, donde la economía social sea uno de sus ejes fundamentales, nosotros quizás no hubiéramos estado, digamos. El que nosotros estemos es porque tenemos enormes coincidencias en la mirada, en la construcción, cómo un Estado municipal destina una gran parte de su presupuesto al desarrollo de la economía social, a la contención social, en un momento absolutamente complejo, se privilegia eso a costa de muchas veces de pagar costos políticos, porque convengamos que hay una parte importante de la sociedad que dice, bueno, ¿por qué esto? Digamos, ¿por qué mis impuestos van a esta persona que no trabaja, que no, digamos, y en eso hay una enorme sensibilidad del intendente que tiene una apuesta muy fuerte a la construcción de ese sector. En ese contexto nosotros estamos, digamos, porque esta mirada la tuvo Adrián desde el inicio de su gestión, y bueno, y nosotros nos sumamos en este segundo periodo, y encontramos la verdad que esto que yo te decía anteriormente, una enorme libertad para trabajar, una confianza enorme en lo que venimos haciendo nosotros, y creo que eso le ha dado un empuje importante.
nosotros por ahí pusimos nuestra impronta en que en esta mirada de no tener una mirada marginal de la economía social, sino una mirada de construcción, una mirada que empiece a recuperar el valle inferior con la producción, que eso nos sirva para contener a la gente, que no se nos venga a la ciudad, porque creo que hay un enorme desarraigo de las zonas rurales a las ciudades buscando desarrollar sus proyectos y después terminan siendo marginal y bueno, y muchas veces caldo de cultivo para todo lo que nos pasa con la gente que no encuentra espacio para desarrollarse en las ciudades. La construcción que estamos haciendo con los movimientos sociales, me parece que eso es interesante, un nuevo vínculo desde la producción, del trabajo, 23 parcelas donde están desarrollándose plenamente, donde estamos conviviendo con una enorme diversidad desde las cooperativas, los movimientos sociales, las comunidades religiosas, los grupos del LGTB, del feminismo, en una convivencia, la verdad que hermosa, donde todos apostamos a la producción de alimentos en el primer momento, pero después darle valor agregado, donde ahí sí ya empecemos a escalar, empecemos a generar ingresos, empecemos a darle valor a toda nuestra producción, y ahí sí ya empezamos a tener otra mirada. Queremos empezar a ocupar más nuestro mercado interno, nosotros todavía tenemos una incidencia muy poca en el mercado interno, entre el 20 y el 25%. Esto es un problema porque cuando nosotros en la temporada que desaparece nuestra producción aumentan muchísimo los precios, entonces queremos extender el proceso de producción nuestra, con lo cual no vamos a poder cubrir todo nuestro mercado interno, pero vamos a ser reguladores de precios, con lo cual eso es muy importante, y en ese sentido tenemos un proyecto de producción bajo cubierta, que lo tenemos muy avanzado con el Estado Nacional, y queremos duplicar la cantidad de invernáculos que tenemos ahora. Eso está muy vinculado a la comunidad boliviana y a los movimientos sociales, y ahí creo que vamos a levantar mucho nuestra producción. Yo te hacía referencia en el momento que empezamos a charlar, no queremos cometer los mismos errores, donde muchas veces se ponen los recursos, que siempre son acotados, en conformar estructuras. Nosotros tenemos un enorme mercado concentrador, que si hubiéramos puesto esos recursos, esos más de 100 millones de pesos que se invirtieron ahí, una cuarta parte de eso en el desarrollo de nuestro valle, hoy tendríamos un valle absolutamente vinculado a la producción. Y sin embargo tenemos más de 2.000 hectáreas sin producir, que es muchísimo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos alrededor de 17.000 hectáreas, con lo cual es muchísima producción, tierra sin producir, y que esos recursos, si hubieran estado ahí en maquinarias, en equipamiento, en invernáculo, hoy tendríamos un valle a pleno, y la verdad que la realidad nuestra sería absolutamente distinta. Entonces la apuesta nuestra, y en esto tenemos una mirada absolutamente coincidente con el intendente, es por abajo, digamos, desarrollar mucho por abajo, y una vez que le vemos esa producción, primero garantizar una alimentación de calidad de todas aquellas familias que hoy no lo están haciendo, y una vez que cubramos ese piso, empezar a darle valor agregado, y bueno, y ahí sí, por supuesto que ya viene otra etapa que es, bueno, la de generación de ingresos, oportunidades, ocupar en los mercados internos, generar los canales de comercialización, pero nosotros apuntamos mucho a nuestro mercado interno, porque me parece que la primer eslabón que nosotros tenemos es atender y mejorar el nivel de calidad de vida de todos los que conformamos la sociedad nuestra, que es nuestro lugar donde vivimos, que es Trelew. Hugo, vos hablabas del valor agregado a la materia prima, la utilización de los recursos propios de una región, de una localidad, y hoy justamente avanzaron también en un paso más en este camino que han establecido hace un tiempo, que tiene que ver con la reconversión del parque industrial de Trelew, y también esto de dotar de valor agregado las materias primas que rodean a la localidad, aquí a la comarca del Valle Inferior del Río Chubut. Contanos un poco de qué se trata. Sí, claro, un convenio que yo creo que con el tiempo seguramente vamos a poder ver la importancia, pero yo creo que va a marcar un antes y un después en la recuperación de nuestro parque industrial. Adrián ha sido el primer intendente que ha puesto en valor el parque industrial. Hace 50 años que nuestro parque se viene cayendo, y todos miramos cómo se cae, digamos. Prácticamente en forma continua se nos vinieron cerrando empresas y perdiendo fuentes del trabajo. El último, si vos querés, intento de golpe final fue
4 años del macrismo, que nosotros hemos sido una de las ciudades más castigadas del país, porque hubo un rubro muy importante que abrieron las importaciones sin importarle nada, que inclusive, bueno, los inducían a los empresarios que vayan a comprar telas a China, que eran mucho más baratas que acá, no les importó absolutamente nada, eso destrozó nuestro parque industrial, y por suerte quedó un pequeño rezago que yo creo que es donde nos estamos parando, que es una estructura ociosa importante, una ubicación estratégica y política, digamos. Yo creo que Adrián se carga al hombro eso, pone como eje central de la reconstrucción de nuestra ciudad y la recuperación del trabajo al parque industrial, y también ponemos en el eje, porque nosotros tenemos una cuestión que no tenemos tiempo, nosotros las necesidades de generación de trabajo no tiene tiempo, es ayer tenía que ser eso, entonces uno de los puntos claramente que aparece hoy por algunas condiciones que se dan y que en otro momento no se dieron es el tema de la pesca. Porque tenemos toda la producción la tenemos acá enfrente, en nuestros mares, tenemos el puerto de Rawson que nos queda a 20 kilómetros, y nosotros tenemos toda la capacidad instalada en nuestro parque industrial, que es un parque, uno de los mejores del país, con agua, con luz, con una vinculación estratégica de entrada y salida en las rutas, el aeropuerto muy cerca, los dos puertos, con lo cual lo hace muy atractivo, y lo que hemos hecho hoy, ponernos en competencia con el resto, porque ¿qué es lo que pasaba? Nos hacían la captura enfrente de nuestros mares, pero nos llevaban a darle valor agregado a otros lugares, o a Mar de Plata, inclusive estaban llevando hasta Perú a procesar lo que pescaban en nuestros mares. Lo que hicimos es, y esto, digo, este es el valor del Estado, porque sin la presencia de la municipalidad y el rol que jugó el intendente en acercar las partes, el empresariado y la organización gremial, y decir, bueno, mirémonos en el contexto que estamos. Nosotros no podemos ser indiferentes a que nos estén llevando toda nuestra producción y nosotros no estemos haciendo nada, y al mismo tiempo tenemos una enorme cantidad de necesidades de fuentes de trabajo. Y ahí empezamos a charlar el Estía, que la verdad que yo valoro muchísimo, porque todos tuvieron que ceder, tanto los empresarios como la organización gremial, para llegar a este acuerdo que nos va a permitir que gran parte de lo que se está llevando afuera lo podamos procesar en nuestro parque industrial. Eso va a ser generador de mano de trabajo. Nosotros tenemos expectativa de que en muy poquito tiempo, alrededor de 60 días, vamos a tener una fábrica en marcha que inaugura ahora en el mes de octubre, pero el martes ya tenemos una reunión con 5 empresas chicas de acá, que todas quieren adherir a este convenio, agregar un turno más, empezar a procesar más, porque ahora también vamos a tener mucho más materia prima, ha generado una enorme expectativa, y por supuesto que eso se va a ver reflejado en los puestos de trabajo. Pero esto, por supuesto, que no significa abandonar el resto de las actividades. Nosotros tenemos 5 pedidos de empresarios nuestros que quieren trasladarse al parque pesado nuestro, que están en el parque liviano, quieren extender sus proyectos, quieren empezar a invertir. Son todas inversiones de empresarios locales. Para nosotros eso, Carlos, es fundamental, porque vos sabés que todos los parques que tienen sustentabilidad tienen una fuerte presencia del empresariado local. Todo el empresariado local, uno tiene un nivel de compromiso distinto con la gente, básicamente. Entonces, cuando vienen mal, vienen vientes en contra, uno trata de acomodarse, pero no, lo primero que hace no es que echa a la gente o cierra la fábrica. Cuestión que nos ha pasado en nuestro parque industrial, donde empresarios que no eran de este lugar, que por ahí tenían mucho más compromisos, los padres, porque vinieron en los 70, quedaron los hijos que no tienen claramente el mismo compromiso que tenían sus antecesores, y bueno, ante la primera variable de ajuste, bajaron las persianas, nosotros nos quedamos con todos los desocupados, nos quedamos con todas las familias sin trabajo, y bueno, y eso es lo que nosotros estamos remontando, digamos. Me parece que esto que se está haciendo es central, Carlos, porque mucha gente, inclusive yo escucho por ahí a muchos políticos que están en otros espacios, creer que la generación de trabajo es muy simple. Entonces hablan como generar trabajo sería una cuestión sencilla. Y hoy en el mundo, uno de los mayores desafíos que tienen todos los gobiernos es la generación de trabajo, por la complejidad que tiene, por la situación económica en que estamos todos, digamos. Es muy difícil generar trabajo. Y que Trelew haya tomado esta iniciativa, que estemos empezando a cambiar esa línea de caída de hace 50 años, hemos logrado por lo menos amesetarla, y ahora vamos a empezar a remontarla después de 50 años,
la verdad que tiene un valor enorme, digamos. Y bueno, me parece que esta es la construcción y este es el rol que tiene que jugar el Estado. Involucrar las partes, generar las condiciones, acompañarlo de otra manera. Nosotros acompañamos muy activamente a los empresarios, los ayudamos, que se instalen en nuestro parque, facilitamos. Hay una ordenanza que es muy importante, que exime de impuestos durante todo un año, con perspectiva de que puedan prorrogarlo por un año más, pero aparte un Estado muy activo que si necesitas algo, estamos para acompañarte, estamos para ayudarte, te generamos todas las condiciones de seguridad. Y bueno, y este acuerdo con las organizaciones gremiales y el empresariado también genera seguridad jurídica. Si estamos todos en la mesa, bueno, eso genera mucha seguridad. Y bueno, y Carlos, por supuesto que tenemos muchísimas expectativas que vamos a recuperar 3LEU, porque también el otro dato es que estamos muy en línea con lo que viene trabajando el Estado Nacional. Vos sabés que el mismo día que nosotros anunciamos la ampliación de nuestro parque industrial, ya con un proyecto municipal, el mismo día que el ministro Cunfla presentó a nivel nacional la ley de promoción de parques industriales. Así que estamos ya trabajando con el gobierno nacional en esa línea. Los otros días tuvimos un Zoom importante. Ellos vieron la noticia y nos llamaron para ver en qué estábamos y que, bueno, estaba muy en línea con lo que con lo que quiere el Estado Nacional. Y nosotros ya estamos trabajando en la ordenanza, tenemos 190 hectáreas disponibles, 190 hectáreas, con lo cual es, la verdad que un espacio enorme. Toda la franja que rodea el parque industrial es de la municipalidad, y en otra decisión importantísima del intendente, ha decidido que esas tierras estén para promoción y con una propuesta municipal para extender el parque y para darle posibilidad a todo el empresariado chico que quiera ir a instalarse ahí. Estamos diseñando uno de los modelos más modernos de los parques industriales, donde va a tener guardería, donde va a haber espacio para la seguridad. Estamos trabajando en un consorcio para que ese mismo consorcio determine el manejo de ese parque, donde va a haber vinculación con el Estado, pero básicamente una fuerte presencia del privado. Así que la verdad que es un proyecto muy, muy lindo, donde se integra la cuestión de género, la diversidad. La verdad que no queremos que nadie quede afuera, y bueno, y estamos trabajando en ese proyecto que esperemos que en algunos días más lo podamos estar presentando. Vaya al Consejo Deliberante, que yo creo que los concejales, bueno, van a acompañar esa iniciativa, y bueno, y después ya empezar a trabajar para empezar a diseñarlo y que, bueno, empezar a ofrecerlo a todo el empresariado local y, bueno, por supuesto, a todo el que quiera venir a nuestro lugar. Hugo, te agradezco muchísimo estos minutos. Bienvenido, por supuesto, también a este ciclo de charlas denominado Conversar. Y seguramente antes de fin de año volveremos a charlar contigo para ver cómo avanzan estas propuestas, tanto en el ámbito del vínculo con el municipio, del mutualismo, como también propiamente la actividad del mutualismo en la provincia del Chubut. ¿Vale? Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo. Un Estábamos abrazo. con Hugo Schwemmer, presidente de la Federación de Asociaciones Mutualistas de la provincia del Chubut, una nueva entrega del ciclo Conversar, este trabajo que hacemos de contacto directo, estas entrevistas que hacemos con los principales protagonistas de la economía social en este caso, pero también en general del empresariado, del ámbito de la agroindustria, del turismo, del comercio, de la República Argentina, para Sinergia Argentina, exclusivo para el canal de YouTube de nuestro portal.